personas que se van a conectar más tarde. Yo he relegado por acá un pedacito inferior en mi pantalla. Ancle su pantalla, profesor. ¿Ah? Ancle la pantalla de usted ¿Cómo hago? en los 3 puntos, donde salen los 3 punticos. Ajá. ¿Voy hasta dónde? Ya estoy ahí en los 3 puntos. Dice empezar video, finalizar reunión, detener grabación, teclado numérico, activar subtítulos, mostrar nota de reunión y mostrar configuración. Okay. Pero no dice anclar. Si le doy ahí configuración, me da la cámara, me da opción personalizada, altavoces, cámara integrada. Ya, no dice más nada. Iniciemos así. Bueno, entonces, nosotros ayer habíamos concluido de que el momento para una espira, ¿se acuerdan que habíamos colocado como ejemplo un cuaderno que yo les coloqué que estaba colocado así de manera horizontal, que aquí venía un campo, por aquí salía el campo y en estos dos lados no había fuerza porque el campo era paralelo a la corriente y en el otro eran opuestos. Entonces, al final habíamos concluido que el tau máximo era igual a I por A por B, lo que nos dio allí. Ahí no tenemos inconveniente porque la espira estaba situada de esa manera, pero ahora vamos a considerar el caso en el cual la espira está inclinada. Entonces, vamos a poner aquí, está saliendo, ¿verdad? Aquí el campo eléctrico está penetrando en el plano y vamos a considerar que esta espira está inclinada. Ahora tiene una inclinación, aquí tenemos una fuerza hacia arriba en forma de vector y aquí tenemos otra fuerza. Dijimos que había un punto medio que era el origen del momento y que vamos a considerar aquí vamos a considerar un vector área que va a ser perpendicular a esto, el vector área, y un vector momento. Eso lo vamos a llamar mu, ese vector. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que como esto forma un ángulo θ, ¿con quién? Con el campo magnético. Si ustedes recuerdan, el campo magnético era horizontal. Entonces, este vector área va a formar un campo magnético. Y si yo calculo la componente en la dirección X de esto, la componente va a ser igual a I por A por B por el coseno del ángulo. Si este ángulo lo llamamos θ, nos va a quedar que la componente va a ser igual el momento para esta espira entonces el momento va a ser igual a I por AB. Tomamos seno. Vamos a mirar el ángulo como está ubicado. Entonces, recuerden que nosotros tomábamos el ángulo como aquí. El ángulo, vamos a mirar aquí algo. Tomamos esta, vamos a tomar la componente vertical. Al tomar la componente vertical de esto va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Y la componente en Y sabemos que es seno. Por eso tomamos seno de θ, porque es la componente
lleno la componente en X, porque si tomamos la componente en X, la dirección X, el sería y 90 y coseno de 93. Bueno, entonces, fíjense que esto que tenemos aquí es la definición de quién, de producto punto. O sea, este vector tau va a estar ahí, por acá, donde A es el área de la espira perpendicular a la región que tenemos allí. Entonces, ojo, tenemos que considerar que esa va a ser el área perpendicular a la espira. Vamos a escribirlo aquí, A. Área perpendicular al plano del espira. Ahora, por definición, nosotros vamos a introducir un término que se llama momento magnético. Momento magnético. El momento magnético lo vamos a representar por mu, que es esto que tenemos aquí. Mu, vamos a decir que mu es igual al producto de la corriente multiplicada por el área perpendicular. Por lo tanto, ahora en este caso nos va a quedar que tau va a ser igual a quién, a mu por cruz B. Tenemos esa formulita ahora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora vamos a tener una nueva cantidad que se llama momento magnético del lazo, y ese momento magnético va a tener ¿qué unidades? El momento magnético, este va a tener unidades de amperio, porque la corriente está dada en amperio, y el área en metros cuadrados. Entonces la unidad es amper por metro cuadrado. Esa es la unidad del momento magnético. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir allí? 196. Bueno, fíjense algo. Hablamos del momento magnético de un lazo de corriente. Ahora, si el lazo de corriente es circular y la corriente va alrededor de un círculo, nosotros tomamos el momento magnético como ¿quién? Si nosotros tomamos estos dedos y giramos alrededor de donde está la corriente, de cómo va la corriente, este dedo nos va a indicar hacia dónde está el momento magnético y hacia dónde está el vector área. Entonces, recuerden que yo les digo que la corriente está sobre un plano horizontal en forma de círculo. Entonces, yo rodeo la corriente, la espira circular con los dedos hacia donde va la corriente, y hacia donde apunte el dedo pulgar, hacia allá estará dirigido el momento magnético y el vector área. Miren que el momento magnético va en la misma dirección del vector área, porque el momento magnético viene del vector área. Ahora, si la corriente va en sentido contrario, entonces fíjense, haríamos así y el momento magnético quedaría dirigido ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, ahí debemos mirar que son cantidades vectoriales, y los vectores debemos tener una dirección, una magnitud, una unidad y un sentido. ¿Para qué? Para que quede completamente definido la cantidad vectorial. Bueno, vamos a escribir ahora como subtítulo movimiento de una partícula cargada en un campo magnético. Corremos aquí.
Voy a borrar esto acá también. Entonces vamos a movimiento de una partícula cargada en un campo magnético. Movimiento de una partícula cargada en un campo magnético. Vamos a considerar que nosotros tenemos un campo magnético que está penetrando en el plano de la página. Vamos a dibujarlo con rojo, el campo magnético. Entonces, este campo magnético es un campo magnético uniforme, tiene la misma magnitud en cualquier punto donde lo consideremos. Ese campo magnético, vamos a decir que hay una partícula cargada que penetra en ese campo magnético. Miremos lo que sucede cuando la partícula cargada entra al campo magnético. Entonces, cuando la partícula cargada entra en el campo magnético, la partícula cargada, debido a la fuerza magnética, la partícula se desvía y queda girando en un círculo. Ese círculo va a tener un radio R. Vamos a considerar aquí. Ese círculo va a tener un radio R. Y si la partícula tiene carga positiva, vamos a considerar aquí el instante en que la partícula está aquí. Esta partícula está cargada positivamente. Si la partícula entra así, va a llevar una velocidad V. Esta partícula lleva velocidad V. Y si ustedes recuerdan de lo que vimos ayer de la regla de la mano derecha, este dedo nos representa la velocidad, este dedo, el medio, nos representa el campo que va penetrando, por lo tanto la fuerza está dirigida ¿hacia dónde? Hacia arriba. Esta fuerza, que es la fuerza magnética, hace que la partícula se desvíe y quede girando. Entonces la partícula aquí en este momento, cuando la partícula va por acá, por este punto, fíjense que la velocidad ahora es hacia arriba. El campo sigue hacia adentro, pero la fuerza siempre va a ir hacia adentro. Mire, cuando la partícula está aquí, la velocidad va hacia acá y la fuerza va hacia abajo. La fuerza magnética. Y aquí, en este punto, la velocidad va hacia abajo y la fuerza magnética va hacia adentro. Entonces, la partícula por eso queda girando en un círculo. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética la obliga a que ella se desvíe. Y cuando se desvía, queda girando en forma de un movimiento circular. Si ustedes se acuerdan de física mecánica, en el movimiento circular uniforme hay una aceleración. Porque a pesar de que la magnitud de la velocidad es constante, miren que la magnitud de la velocidad es constante, ella describe un movimiento circular uniforme, hay aceleración porque la dirección del vector velocidad va cambiando. Para que se produzca aceleración, ¿qué debe suceder? Que cambie la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo, o que cambie la dirección del vector velocidad. En este caso está cambiando la dirección del vector velocidad. En cada punto va cambiando la dirección y por lo tanto va a existir una ¿qué? Va a existir una aceleración. Entonces ahí podemos decir que la partícula se mueve en un círculo a través de un plano. Y ese plano es perpendicular aquí al campo magnético. La figura está girando así y el campo magnético va de esta forma, va hacia adentro. Entonces es perpendicular siempre al campo magnético.
Bueno, ¿qué vamos a considerar? Que hay una aceleración ¿de qué tipo? Bueno, vamos a mirar que existe una aceleración centrípeta. Si ustedes recuerdan de física mecánica, cuando un cuerpo gira con movimiento circular uniforme alrededor de un punto fijo, el movimiento genera una aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta se define como la velocidad, la magnitud de la velocidad, que es v cuadrado, dividido entre el radio de giro. Entonces, si yo aplico aquí, además de, si ustedes se dan cuenta que la fuerza magnética va hacia donde, hacia adentro, la aceleración centrípeta también irá dirigida hacia adentro del círculo. Entonces nosotros podemos decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración centrípeta. ¿La masa de quién? De la partícula. ¿Cuál es la única fuerza que actúa allí? La fuerza magnética. Entonces decimos que la fuerza magnética es igual a la masa, la aceleración centrípeta es igual a la rapidez al cuadrado dividido entre radio. Y vamos a obtener esta formulita. Esta formulita que es la magnitud de la fuerza magnética. La magnitud de la fuerza magnética va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividida entre radio. Ahora, nosotros dijimos que la fuerza magnética que actuaba sobre una partícula cargada era igual a ¿quién? A Q por la magnitud de la velocidad multiplicada por el campo. Esta formulita fue la que vimos el día de ayer, que decíamos que la fuerza magnética era igual a Q por B, como es magnitud, y dijimos que, si ustedes se acuerdan, aquí habíamos dicho que, vamos a escribirla de nuevo, nosotros dijimos que la fuerza magnética en magnitud era igual a Q por B por el seno de teta. Pero ¿quién es teta? Teta es el ángulo que forma la velocidad con el campo. Y si ustedes se dan cuenta, la velocidad y el campo forman un ángulo de 90 grados. Teta es igual a 90 y el seno de 90 es 1. Por lo tanto, nos va a quedar que la fuerza magnética va a ser igual a Q por B por B. Esta es la ecuación número 1 y esta es la ecuación número 2. Podemos igualar, vamos a igualar la ecuación 2, la vamos a igualar con la ecuación 1. ¿Y qué nos queda? ¿Quién es la ecuación 2? Q por B. ¿Y quién es la ecuación 1? Masa B cuadrado sobre R. De aquí podemos despejar a R, subo a multiplicar R y paso a dividir este término. Vamos a... Aquí entonces nos va a quedar que R va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre Q por B. Entre Q por B. Aquí puedo cancelar una B con una de aquí, me queda una sola. Y entonces nos queda que el radio va a ser igual a masa por velocidad sobre Q por B. Y con esta formulita podemos calcular el radio de giro. Ese es el radio de giro de ¿quién? De la partícula. Entonces, si a mí me dicen que calculemos el radio de giro de una partícula en un campo magnético tal, en un protón, ya yo sé la masa, la busco en la tabla, y la carga, sabemos que la carga del protón es la misma carga del electrón y nos tienen que dar el campo magnético expresado en Tesla. Entonces, mediante esa formulita nosotros podemos calcular el radio de giro de la partícula. Si ustedes se acuerdan también, cuando una partícula describe un movimiento circular uniforme, en el movimiento circular uniforme va a haber un término que se llama la frecuencia angular, que se representa por la letra W. Entonces,
nosotros podemos calcular también la frecuencia angular Entonces la frecuencia angular esa frecuencia angular la representamos por W y ese W va a ser igual a ¿quién? W por definición es igual a la velocidad, a la rapidez dividida entre radios. Entonces mire, rapidez dividida entre radios, pero el radio es masa por velocidad sobre Q por B. Yo puedo reemplazar esto y me queda la rapidez dividida entre masa por rapidez sobre Q por B. Aquí colocamos denominador 1, hacemos producto de extremos, producto de medios y me queda arriba queda B por Q por B sobre masa por velocidad. Esta B y esta B se cancela y nos va a quedar entonces que la frecuencia angular va a ser igual a la carga multiplicada por el campo y dividido entre la masa. Y tenemos otra formulita. Si ustedes miran esta fórmula, el radio de giro de la partícula es directamente proporcional a la masa. ¿Qué significa? Que la masa, que la partícula que tenga mayor masa tendrá un mayor, describirá una circunferencia más grande. También depende de la velocidad, o sea que entre más grande sea la velocidad de la partícula, el radio de giro será mayor. Es inversamente proporcional a la carga y no pasa nada porque la carga del electrón y del protón es la misma, o sea que un electrón y un protón que tengan la misma masa, la misma velocidad, va a describir el mismo radio de giro porque la carga es la misma. Pero también es inversamente proporcional al campo. ¿Qué significa? Que entre más grande sea el campo, el radio de giro será más pequeño. Y entre más pequeño sea el campo, mayor será el radio de giro. Aquí la frecuencia angular, fíjense que es directamente proporcional a la carga y al campo, pero inversamente proporcional a la ¿qué? A la masa. Una partícula que tenga menor masa tendrá mayor frecuencia angular y una partícula que tenga más masa tendrá menos frecuencia angular. Entonces, cuando nosotros analizamos las ecuaciones, debemos tener en cuenta esas consideraciones. Miren que más que todo cuando yo les coloco las preguntas teóricas tienen que ver con lo que trabajamos en la clase, o sea, tiene que ver con en parte con lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, que yo les diga, ¿qué pasa si lanzamos tres partículas, un protón, un electrón y un positrón? ¿Cuál tendrá un mayor radio si la velocidad es la misma? Entonces ustedes deben analizar con respecto a la masa y con respecto a la carga, cuál tendrá mayor radio de giro. Esas son las preguntas que más o menos se hacen cuando uno está trabajando esta parte. Bueno. Veamos lo siguiente. Lo otro que podemos calcular en un movimiento circular uniforme es el período. Entonces, período de rotación. El período lo representamos por la letra T y el período es igual a ¿quién? A 2pi. El período es igual a 2pi dividido en la angular, 2pi sobre W. Por lo tanto, yo puedo reemplazar este W, lo reemplazamos allí y nos va a quedar 2pi dividido entre Q por B sobre M. Aquí colocamos denominador 1 y hacemos producto de extremos, producto de medios, y nos queda que el período de rotación va a ser igual a ¿quién? A 2pi por M sobre Q por B. O sea que el período de rotación de la partícula
es directamente proporcional a la masa, pero inversamente proporcional a la carga y al campo magnético que se encuentra allí donde la partícula penetra. Bueno, entonces fíjense cómo vamos desarrollando los términos que nos piden. Ahora, si ustedes recuerdan, si la partícula se mueve con un movimiento circular no uniforme, ya no va a existir ni periodo ni frecuencia, porque van a cambiar, no existirían porque serían variables, mientras que el periodo y la frecuencia en un movimiento uniforme, en un movimiento circular uniforme, es constante. Bueno. Vamos a mirar las aplicaciones del movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Aplicaciones del movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Entonces, esto tiene una gran cantidad de aplicaciones. El movimiento de partículas tiene una gran cantidad de aplicaciones y vamos a mirar esas aplicaciones. Primero, vamos a ver un concepto que se llama la fuerza de Lorentz. En la fuerza de Lorentz, una T. Así. En la fuerza de Lorentz, ¿qué vamos a suponer? Nosotros vamos a suponer que tenemos una partícula que se está moviendo en un campo magnético y en un campo eléctrico. Entonces la partícula se mueve en un campo magnético y a la vez existe un campo eléctrico. La fuerza total va a ser igual aquí a la fuerza debida al campo eléctrico más la fuerza debida al campo magnético, la suma de las dos. Por lo tanto, la fuerza total, que se conoce con el nombre de fuerza de Lorentz, la fuerza en un campo eléctrico va a ser igual a Q por E, recuerden la carga de prueba multiplicada por el campo eléctrico, y la fuerza en un campo magnético va a ser igual a Q por B por B. Y esta es la formulita para la fuerza de Lorentz. O sea que cuando nosotros nos hablen de la fuerza de Lorentz, nos tienen que dar tanto el campo magnético como el campo eléctrico y nos tienen que decir qué clase de partículas se están moviendo en ese campo. Y de esta manera nosotros podemos calcular la fuerza magnética que actúa sobre la partícula, la fuerza total, perdón, no la magnética, la fuerza total, que equivale a la suma de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética.
magnética. Hay unos dispositivos que ustedes van a averiguar cuál es el funcionamiento de ellos. Y eso me lo van a entregar en la próxima clase. El primer dispositivo se llama selector de velocidades. Entonces, ustedes deben averiguar cómo funciona el selector de velocidades, para qué sirve el selector de velocidades, qué aplicaciones tiene en la vida real, para qué lo utilizan los científicos y todo. Entonces se llama selector de velocidades. Miren que su nombre lo indica, ¿verdad? ¿Sirve para qué? Para escoger velocidades, para seleccionar una velocidad determinada. Ese selector de velocidad, vamos a decir que ese selector de velocidad es que hay una fuente que emite partículas cargadas. Esas partículas cargadas son disparadas por medio de la fuente. Dijimos que aquí vamos a tener una placa cargada positivamente, y de acá debajo vamos a tener una placa cargada negativamente. Eso origina un campo eléctrico constante dirigido hacia abajo. Vamos a hacer un poquito más largo. Entonces, cuando la partícula penetra en el campo S, si ustedes se acuerdan, la partícula se desviaba. Si la partícula tenía carga positiva, se desviaba hacia abajo. Si la partícula tenía carga negativa, se desviaba hacia arriba, porque esta placa la repele, mientras que esta la atrae. Y lo contrario, si la partícula es positiva, esta placa la repele y esta placa la atrae. Este dispositivo que tenemos allí, esto es una fuente de partículas cargadas. Ella va emitiendo partículas cargadas, y aquí tenemos una rejilla que actúa como un filtro para darles una dirección, una rejilla. Esa rejilla permite que la partícula pase por allí y penetre en el campo eléctrico. Pero aparte del campo eléctrico, también existe un campo magnético. Entonces, si existiera solamente el campo magnético, la partícula quedaría girando, ¿verdad? Pero como existe el campo eléctrico, entonces la partícula sigue moviéndose de manera horizontal. Entonces la partícula se mueve de manera horizontal. Vamos a considerar aquí a la partícula, y la partícula se mueve así, de esta manera. ¿Qué pasa? Que la partícula va a estar influenciada por dos fuerzas. Una fuerza, ella lleva una velocidad aquí, y aquí vamos a tener una fuerza magnética debido al campo magnético, y aquí vamos a tener una fuerza eléctrica debido al campo eléctrico. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y, es igual a ¿qué? A 0, porque en Y no hay aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en Y? La fuerza magnética menos la fuerza eléctrica debe ser igual a 0, y por lo tanto la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza eléctrica. Acá dijimos que la fuerza magnética era igual a ¿quién?
a Q por B por el campo y la fuerza eléctrica era igual a Q por E. Por lo tanto, yo puedo cancelar estas dos y me queda que la velocidad por el campo magnético va a ser igual al campo eléctrico. Y de allí puedo despejar la velocidad y nos va a quedar que la velocidad va a ser igual al cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y tenemos esa formulita. Con esa formulita es que nosotros vamos a utilizar para cuando nos den un selector de velocidades. Entonces, en el selector de velocidades pasarán, ¿qué partículas pasarán por el selector? Aquellas partículas cuya relación de campo eléctrico dividido entre campo magnético sea igual a una velocidad determinada, no de una constante. Y esas partículas son las que van a atravesar por el selector de velocidades. Entonces, ustedes van a averiguar cómo funciona ese selector de velocidades, dónde están ubicados esos selectores de velocidades, para qué los utilizan los científicos, los selectores de velocidades, todos los referentes. Ya yo les escribí la fórmula que nos permite trabajar con un selector de velocidades. El otro dispositivo que vamos a ver Zoraida, caí en la cotorra esta. El otro dispositivo que vamos a ver y que ustedes van a investigar se llama espectrómetro de masas. Entonces tenemos aquí selector de velocidades y ahora tenemos un espectrómetro de masas. En el espectrómetro de masas, ¿qué es lo que va a suceder? Que primero la partícula va a pasar por un selector de velocidades y va a salir con una velocidad determinada. Entonces, para dibujar un selector de velocidades aquí pequeño, entonces ya sabemos que aquí hay un campo dirigido hacia abajo, un campo eléctrico. La partícula cargada, además de pasar por el campo eléctrico, pasa por un campo magnético. Ya sabemos que aquí hay una fuente donde salen las partículas. Aquí hay una rejilla y la partícula, al salir de aquí, va a salir con una velocidad determinada, y esa partícula, ¿qué va a hacer? Va a penetrar en otro campo magnético Entonces aquí tenemos otro campo magnético que está penetrando también en el plano de la página. Bueno, cuando esa partícula cargada sale de allí del espectrómetro de masa, aquí colocan una placa. Aquí va a haber una placa ¿y qué sucede? Que esta partícula, cuando entra aquí, debido a la presencia de campo magnético, se desvía en forma de semicírculo y va a golpear aquí la placa. Miren que describen una trayectoria de tipo circular. Aquí van a medir el radio de esa circunferencia. Vamos a colocarlo aquí, el radio que ella va a describir.
Y a partir de allí vamos a establecer una relación de quién. Vamos a establecer una relación de la masa de la partícula con respecto a su carga. Entonces la masa de la partícula por unidad de carga va a ser igual al radio de giro multiplicado por el campo magnético, y eso dividido entre la velocidad. Ese campo magnético B sub 0 es este campo magnético que tenemos aquí. Ese campo magnético se llama B sub 0 y este campo magnético es un campo magnético B. Y aquí hay un campo eléctrico E. Entonces, nos queda esa formulita, que la masa por unidad de carga en el espectrómetro de masa va a ser igual al radio de giro de la partícula cuando choca contra la placa, multiplicada por el campo magnético que existe allí en ese momento, y dividido entre la velocidad que trae la partícula, o sea, la velocidad con la que salió del espectrómetro, del selector de velocidades. Ya tenemos dos dispositivos. También podemos hacer la siguiente deducción. Fíjense que tenemos esa formulita, pero nosotros dijimos que esta velocidad era igual a ¿quién? Al campo eléctrico dividido entre el campo magnético. Por lo tanto, si yo reemplazo esa fórmula aquí, nos va a quedar que la masa por unidad de carga va a ser igual a R por B sub 0 dividido entre E sobre B. Por lo tanto, si yo coloco denominador aquí 1, me queda que la masa por unidad de carga va a ser igual a R por B sub 0 por B sobre E. Y tenemos esta otra fórmula para ¿quién? Para el espectrómetro de masa. Miren que la masa por unidad de carga de la partícula es directamente proporcional al radio de giro y al producto de los dos campos. El campo con que la partícula sale, el campo magnético con que la partícula sale del selector de velocidades, multiplicado por el campo magnético que genera la desviación de la partícula y dividido entre el campo eléctrico. Entonces, ya tenemos allí otra formulita. Ustedes van a, lo que les decía, van a averiguar todo el funcionamiento de ese dispositivo del espectrómetro de masas. ¿Quién ideó la idea de un espectrómetro de masa y cómo ha variado el espectrómetro de masas que se construyó por primera vez por JJ Thomson a el que están trabajando actualmente? ¿Y para qué utilizan ese espectrómetro de masas en la actualidad? O si ya eso no tiene ninguna aplicación y eso quedó en desuso. El otro dispositivo que vamos a ver es el ciclotrón. Ciclotrón. Ese es un dispositivo que fue inventado por Lawrence y Leviston hace un pocotón de años, en el año de 1934. ¿Para qué va a servir eso? Eso lo van a averiguar ustedes. Los ciclotrones van a acelerar partículas a altas velocidades. Ahora mismo el ciclotrón más grande que existe está en Suiza. Entonces eso lo van a describir ustedes, cómo funciona ese ciclotrón, qué tamaño tiene, qué forma debe tener el ciclotrón. Imaginamos que debe tener forma circular, donde las partículas van acelerándose a grandes velocidades allí, y eso nos va a, ellos van a realizar mediciones
con respecto a la velocidad de las partículas. Recuerden que cuando la partícula se mueve a alta velocidad, hay un campo magnético que está dirigido hacia arriba y la partícula se va moviendo en círculos a través de como especie de unos canales donde la partícula se va moviendo el campo magnético hacia arriba, que a medida que la partícula se mueve va a adquirir una energía cinética, y esa energía cinética de la partícula que vamos a representar por K, la energía cinética equivale a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces ya sabemos que esto es la energía cinética. La energía cinética de la partícula, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, nosotros dijimos a qué es igual esa velocidad de la partícula. Vamos a si yo despejo de aquí la velocidad para esto, miren que la velocidad me quedaría como que la velocidad, si la despejo aquí, esto sube a multiplicar y me quedaría Q por R por B. Ya no lo voy a llamar B sub 0, lo dejamos B, y esto dividido entre M. Eso sería ¿quién? La velocidad que va a describir la partícula cuando se está moviendo. Bueno, por lo tanto, K va a ser igual a 1/2 de la masa, y esta velocidad la vamos a reemplazar por esto Q. Vamos a decir que el radio de giro es igual a R mayúscula. Para indicarlo de esa manera, nos queda entonces Q por R por B sobre M elevado al cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa, y aquí me quedaría Q al cuadrado de R cuadrado por B cuadrado sobre M cuadrado. Aquí esta masa se cancela con una y me queda una sola. Y podemos decir entonces que la energía cinética va a ser igual a Q cuadrado por R cuadrado B al cuadrado dividido entre ¿quién? Entre 2M. Entonces, la energía en un ciclotrón, la energía cinética que adquiere la partícula en un ciclotrón va a ser directamente proporcional a ¿quién? A la carga al cuadrado. También va a ser directamente proporcional al campo magnético donde ella se está moviendo al cuadrado. Va a ser directamente proporcional al radio de giro al cuadrado, y va a ser inversamente proporcional a la masa de la partícula. Y con eso nosotros podemos describir lo que se conoce como el ciclotrón. Entonces ya tenemos allí el movimiento de una partícula cargada en un dispositivo que se conoce como ciclotrón. Ustedes van a averiguar esos 3 dispositivos, lo que yo les decía ahorita, lo que les comentaba, y van a mirar todo lo que tiene que hacer. También van a averiguar lo que es el efecto Hall. Como esto es una parte teórica, miren que yo les di las ecuaciones. Entonces ustedes van a averiguar el efecto Hall. H-A-W-L, efecto Hall. Ustedes van a mirar qué pasa en ese efecto Hall cuando la partícula entra a un campo magnético y también entra a un campo eléctrico, y hay un dispositivo que va a medir una diferencia de potencial. Ahí se genera una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial va a generar una corriente en una espira, y esa corriente que tenemos allí, ustedes saben que toda corriente se produce por una diferencia de potencial. Entonces ustedes van a calcular esa corriente a qué va a equivaler y cómo la llamamos. Esa diferencia de potencial la vamos a llamar B sub H,
o sea, el potencial Hall, etcétera. Entonces, más que todo eso es lo que queríamos mirar en este capítulo con respecto a esto. En el próximo capítulo vamos a trabajar la fuente de campo magnético y la ley de Ampère, la ley de Ampère-Maxwell. Y ese sería el último capítulo que vamos a trabajar, porque la ley de Faraday la vamos a trabajar, pero en forma de parte teórica. Yo les voy a enviar unas diapositivas sobre la ley de Faraday y ustedes las van a leer y podemos contestar algunas preguntas de selección múltiple, porque solamente es una parte teórica lo que vamos a trabajar de eso. Entonces, vamos a mirar aquí algo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de referente a lo que vimos, a la fuerza magnética en un conductor que conduce una corriente. Entonces, vamos a borrar esto aquí y vamos a escribir el ejemplo. Entonces dice, un conductor suspendido, por dos alambres flexibles tiene una masa por unidad de longitud de 0,040 kilogramos por metro. ¿Qué corriente debe existir? ¿Qué corriente debe existir? ¿Qué corriente debe existir en el conductor para que la tensión en los alambres de soporte sea cero cuando el campo magnético es 3.6 Tesla hacia el interior de la página? Hacia el interior de la página. ¿Cuál es la dirección requerida para la corriente? ¿Cuál es la dirección requerida para la corriente? Entonces vamos a dibujar la figura. Aquí tenemos
un techo. Aquí hay unos que los alambres son flexibles. Aquí hay una barra conductora. Esa barra conductora, aquí hay una fuente que suministra una diferencia de potencial, por lo tanto se va a originar una corriente allí. Vamos a tener un campo magnético aquí. La barra está inmersa en un campo magnético. Esa es la figura. Entonces miren, esta barra conductora está inmersa en un campo magnético. ¿Y qué sucede? Si estos alambres, la tensión debe ser. Ahora, esta barra debe tener un peso que debe estar en todo el centro, y ese peso debe estar dirigido hacia y es igual al producto de quién, por la gravedad. Pero ¿qué sucede? Que si esta tensión es cero, significa que hay algo que levanta a la barra y hace que allí. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente, si nosotros tomamos que la corriente viene en este sentido hacia la derecha y aplicamos la regla de la mano derecha, nos queda el campo que está penetrando, que sería este dedo, la corriente que va hacia allá, por lo tanto la fuerza magnética está hacia arriba, y esa fuerza magnética compensa al peso y peso sea igual a cero. Entonces tenemos la fuerza magnética. Y entonces, ¿qué hacemos? Decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en Y? La fuerza magnética menos el peso es igual a cero. ¿Qué nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo qué corriente existe allí. ¿A qué es igual la fuerza magnética? Yo puedo decir que la fuerza magnética entonces es igual a ¿quién? Al peso. Allí el problema nos dice que esto tiene una masa por unidad de longitud. Aquí entonces la fuerza magnética va a ser igual a la corriente multiplicada por la longitud del alambre por el campo, y esto va a ser igual a la masa por la gravedad. De allí despejamos la corriente, nos queda que la corriente va a ser igual a masa por gravedad sobre L por B. Y este término que tenemos aquí es esto, masa por unidad de longitud, y nos va a quedar entonces que la corriente va a ser igual a M sobre L, que multiplica a G sobre B. Y ya tenemos la formulita con la cual podemos calcular la corriente. Y la parte esta que dice que cuál es la dirección de la corriente, entonces miren, la corriente va en el alambre de izquierda a derecha. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a ¿quién? Este término masa por unidad de longitud es 0.04 kilogramos sobre metro. Multiplicado por ¿quién? El campo magnético, que es 3.6 Tesla. Y dijimos que por definición, habíamos dicho en la clase de ayer, que un Tesla equivale, vamos a mirar aquí la unidad de conversión, un Tesla equivale a un Newton sobre amperio por metro. Eso equivale a un Tesla. Habíamos dicho que también el Tesla equivale a Newton Columbo metro sobre segundo, pero también equivale a Newton sobre amperio por metro. Y eso dividido entre quién. No, aquí hay un error. Este 3.6 va en el denominador. Aquí va la gravedad, que es 10
metros sobre segundos al cuadrado, y aquí dividido entre B, que es 3.6, lo que dijimos, newton sobre amper por metro. Newton sobre amper por metro. Aquí tenemos este metro. Miren lo siguiente, aquí tenemos kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, que es newton. Y aquí hay un newton que vamos a cancelar. Entonces, este metro, ¿qué tenemos allí? Multiplicamos 0.04 por 10, nos queda 0.4 newton sobre 3.6 newton sobre amper. Newton y newton se cancelan y este amper pasa al numerador y nos queda entonces ese cociente 0.4 entre 3.6. Y eso nos da 0.11 amper. Y esa es la respuesta. Entonces, fíjense cómo desarrollamos este ejercicio donde había un cable que tiene una masa, estaba dentro de un campo magnético uniforme que estaba penetrando en el plano de la página, pero nos decían una condición, que la tensión en los alambres de soporte era cero. Por lo tanto, debía existir una fuerza dirigida hacia arriba que compensa el peso del alambre, y el peso es masa por gravedad. Esto nos genera una diferencia de potencial y va a circular una corriente allí. La corriente va de izquierda a derecha sobre el alambre. ¿Está claro? ¿Está claro hasta allí, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a dejar por hoy ahí. Llevamos 1 hora 7 minutos. Bueno, entonces me envían la participación de cada uno de ustedes al grupo de WhatsApp para relacionarlos en la asistencia, y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Entonces, gracias por la asistencia a la clase y síganse cuidando, jóvenes, ¿oyeron? Profe, lo de la Chao, investigación. que estén bien todo para la próxima clase, para el próximo jueves. Oye. Listo. Listo, profe, El próximo gracias. jueves me entregan eso. Bueno, cómo no. Entonces ya saben, se cuidan y que estén bien. Chao, chao. Vamos allá a dejar la grabación. Bueno, chao, jovencito.